Sean todas y todos bienvenidos a Conversaciones Mayores, Aprendiendo entre Generaciones, un espacio de diálogo y reflexión en torno a temáticas de interés y relevancia para la población mayor. Conversaciones Mayores nace desde la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo y la Red Transdisciplinaria sobre Envejecimiento de la Universidad de Chile, como un espacio que tiene como principal objetivo construir conocimientos y reflexiones en conjunto entre personas mayores, profesionales y estudiantes, integrando perspectivas desde distintas experiencias y regiones de nuestro país. A mí me parece muy interesante plantear eso, de que la ciudad es un espacio construido y que es un espacio de lucha constantemente, que las personas mayores luchan por habitar esa ciudad. La luchan como ante la inseguridad, la luchan también ante vivirla. Entonces ya no es como solamente un espacio que es arquitectónico, hay una construcción sensorial de la ciudad. Se van acumulando las etapas y llegas finalmente a ser un adulto mayor, digamos, en una ciudad que tiene barreras, que no te reconoce, en fin. Entonces ahí yo pienso que desde la academia el desafío es cómo levantar diagnósticos más concretos, más situados también con las propias personas y generar metodologías para que se puedan incluir. Esto del estallido social y de la pandemia dejó muchas cosas que salieron a la luz, cosas que estaban escondidas o que se sabían y no se decían, no se hablaban. Es la incomunicación que tenemos, la invisibilización que tenemos los adultos mayores en cuanto a la conectividad. Un beneficio para todas las personas, para toda la comunidad y no necesariamente para un grupo específico, sino básicamente que todas las personas nos podamos sentir cómodos, podamos acceder a los espacios, podamos utilizar los servicios, siempre reduciendo la inequidad, con mayor igualdad y con mayor acceso. La memoria de la persona mayor, el tiempo recorrido, los espacios recorridos, creo que son vitales para poder enriquecer una conversación de cómo adaptarnos a este futuro, no tan solo en temas de cambio demográfico, sino que también cambio climático, ¿cierto? Transformaciones económicas y una nueva constitución. Muchas gracias por acompañarnos en un programa más de Conversaciones Mayores, Aprendiendo entre Generaciones. El tema que nos convoca es profundizar lo que significa ser una ciudad amigable, un barrio amigable. ¿Cuáles son las barreras arquitectónicas y la necesidad que las personas mayores disponen en estos espacios? En este sentido, el proceso de desconfinamiento permite plantear una serie de reflexiones sobre las características de las ciudades, considerando la reocupación de los espacios y locaciones de barrios y ciudades, junto con la necesidad de discutir los desafíos para las diversas realidades sociales. Así, el presente capítulo pretende abordar los siguientes puntos: ciudades y comunas amigables con las personas mayores, desafíos emergentes y aprendizajes en contextos de pandemia, y dimensiones y necesidades de adaptación relevantes dentro de barrios y comunidades. La construcción de viviendas, barrios y ciudades ya no puede hacerse sin poner en el centro a quienes las habitan, convocando, escuchando y aplicando en sus procesos de diseño, construcción y mantención sus necesidades y anhelos. Pasamos a presentar entonces a nuestras invitadas e invitados. Están con nosotros Alicia Rojas, presidenta de la Unión Comunal Fuerza Nortina, presidenta del Club Adulto Mayor Tierra y Sol, consejera regional del Senama y parte del Comité Regional del Adulto Mayor de Iquique. También nos acompaña Álvaro Besoaín Saldaña, él es académico del Departamento de Kinesiología del Núcleo de Desarrollo Inclusivo de la Universidad de Chile. Nos acompaña Catherine Windham, geógrafa y estudiante de doctorado en Geografía Humana. Nos acompaña Rebeca Silva, académica del Instituto de Vivienda, doctora en Urbanismo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile y directora de la Red de Inclusividad Urbana. También hace parte de este conversatorio Gonzalo Agurto, estudiante interno de Kinesiología de la Universidad de Chile. Uno de los principales instrumentos de planificación territorial urbana son los planes de desarrollo. Cada municipio debe elaborar su propio plan de acuerdo con los diagnósticos social, económico, político, administrativo, ambiental y cultural. Una pregunta para todos ustedes. ¿Se ha tomado en cuenta este concepto de ciudades amigables en nuestros planes de desarrollo? Damos la palabra a Álvaro Besoaín, académico del Departamento de Kinesiología
perteneciente al Núcleo de Desarrollo Inclusivo de la Universidad de Chile. Bueno, primero muchísimas gracias por esta invitación y un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Sumamente interesante yo creo porque el plan de desarrollo o el PLADECO, que suele utilizarse como sigla en las municipalidades, pareciera a veces un proceso que es como simbólico, pero es obligatorio para la municipalidad. Se hace el PLADECO para cumplir. No obstante, es un elemento sumamente importante porque define la gestión de las personas. Por lo tanto, que la participación de personas mayores en los PLADECO es algo crucial. De ahí yo tengo una anécdota porque a mí me tocó coordinar el PLADECO de la Municipalidad de Cerro Navia y dentro de eso es interesante que hicimos una consulta especial a personas mayores dentro de otras consultas temáticas. Y si bien el concepto de ciudades amigables no aparece, porque pareciera que el concepto de ciudad amigable es un poco más institucional que como comunitario, sí aparece como un espacio, como un respeto por el espacio público, el diseño del espacio público, pensando en las diversidades funcionales en el ámbito de las personas mayores, por ejemplo. Hay personas mayores que quieren habitar su espacio, ya sea en bancas, que quieren habitar su espacio, como también que se sentirse segura en esos espacios. Por lo tanto, yo creo que el vínculo y la participación en esos espacios, que suele ser el primer año de gestión, es sumamente importante porque uno le da textura a la política pública. El PLADECO es una hoja de ruta, que si además si no se cumple, las juntas de vecinos pueden plantearle a su alcaldía y decir, ¿sabes qué? No se está cumpliendo esta idea, no se está llevando a cabo, y eso lo planteamos y aparece ahí explícito. Entonces no solamente es un instrumento para planificar, sino que también es un espacio de cuenta pública y de auditar desde la ciudadanía qué se está cumpliendo o no y por qué no se está cumpliendo. Gracias, Álvaro. Alicia, tú que estás en Iquique, más precisamente en la comuna de Alto Hospicio, cuando ustedes ven el tema de los planes de desarrollo de los PLADECO, ¿han conversado el tema de los barrios amigables, de las ciudades amigables? Hola, buenos días a todos. Conocemos el tema de ciudades amigables porque se ha implementado acá en el municipio de Alto Hospicio y también en el de Iquique, los espacios públicos. Hay pequeños gestos para que tengamos ciudades amigables. Por ser acá se está pensando en poner bancas para que los adultos mayores, porque estamos pensando en los adultos mayores, que puedan sentarse, descansar un rato, planificar bien las ciclovías que muchas veces, por tratar de ayudar a las ciclovías, nosotros estamos entorpeciendo el paso para los adultos mayores. Entonces eso se está planificando muy bien y tenemos muy buena acogida y llegada con el alcalde de Alto Hospicio. Está muy bien empezando ya a trabajar acá, al menos en Alto Hospicio. Perfecto, Alicia. Rebeca, y desde el plano académico, desde el plano de los estudios, la investigación, ¿cómo los ven en la parte precisamente de este ámbito? Sí, muchas gracias también. Me sumo a los saludos a todas, a todos y agradecer la invitación a este espacio. Yo creo que se está avanzando, se está investigando, hay bastante, digamos, documentación que uno puede encontrar en repositorios, en fuentes bibliográficas nacionales e internacionales. El tema es cómo baja eso a la ciudadanía y a las experiencias concretas en los territorios que habitan, ¿no es cierto?, nuestros adultos mayores específicamente. No es lo mismo, ¿no es cierto?, ser un adulto mayor viviendo, no sé, en Cerro Navia o en Pudahuel que ser un adulto mayor viviendo, no sé, en Las Condes, ¿no? Disculpen los centralistas, estoy en Santiago y trabajo acá también, disculpe Alicia. Pero efectivamente no es lo mismo, hay un tema asociado a las desigualdades territoriales que se visibiliza con mucha fuerza también en, bueno, ¿qué vamos a entender primero por ciudades amigables? Porque creo que la necesidad, ¿no?, de resolver estas temáticas profundas de esas desigualdades estructurales que viven nuestros adultos mayores hoy en día, yo creo que pasa más que por un tema cosmético, ¿no?, sino por una cuestión que pueda ser concebida la infraestructura de la ciudad en torno al adulto mayor, ¿no?, en torno a lo que vamos a hacer todos, porque se nos olvida, pareciera que todos vamos a ser adultos mayores, bueno, si vivimos para eso en la vida. Por lo tanto, ¿de qué manera podemos vincularnos con un concepto más de curso de vida, ¿no? Se van acumulando las etapas y llegas finalmente a ser un adulto mayor, digamos, en una ciudad que tiene barreras, que no te reconoce, en fin. Entonces ahí yo pienso que desde la academia el desafío, por lo menos en los ámbitos en los que trabajo, es cómo levantar diagnósticos más concretos, más situados también con las propias personas y generar metodologías para que se puedan incluir esos reconocimientos, ¿no?, de lo que hay que fortalecer en las políticas, en los proyectos, ¿no es cierto?, básicamente, ¿no? Gracias. Catherine, visto también desde el ámbito de lo que es el ordenamiento territorial, que va conjunto con lo que es la planificación de planes de desarrollo, digamos, ¿cómo lo ves en un contexto más de asociatividad territorial, que no sea como islas que se dan en el territorio?
Bueno, me sumo a los agradecimientos a todos por sumarme a este espacio, conversación muy interesante. Bueno, a través de lo que he ido haciendo un poquito con investigación y desde el enfoque de geógrafa y de lo que es el pensar en el territorio o en el espacio, que ahí siempre llega la transdisciplina, ¿cierto? Como mencionaba Rebeca hace un momento, uno cada vez que va como avanzando en lo que es entender los fenómenos del espacio, es indiscutible que uno tiene que llegar a un momento de mirar desde un enfoque transdisciplinario. Y aquí la ciudad y el territorio es un espacio donde convergen muchas necesidades y muchas miradas también para abordar distintos desafíos. Y aquí este programa de ciudades amigables que nace con la OMS, ¿cierto? Y se empieza a implementar en las comunas de Chile, que busca, ¿cierto?, ciudades y comunidades amigables, entendiendo, ¿cierto?, que no es tan solo un tema de adaptación de la infraestructura, sino que también de participación social, de respeto e inclusión, de participación cívica, de comunicación, o sea que aborda muchas variables. Y aquí lo interesante desde un punto de vista de la planificación es que la OMS identifica y solicita que haya un compromiso desde la autoridad en el territorio más local para comprometerse a hacer, ¿cierto?, comenzar a desarrollar acciones en ciclos continuos para mejorar los espacios y hacerlos más amigables con las personas. Entonces aquí, en la realidad chilena, nuestra autoridad más local, ¿cierto?, son los alcaldes y son los municipios. Y ahí, volviendo, ¿cierto?, a lo que hablaba Álvaro, con la experiencia, ¿cierto?, de Cerro Navia y lo importante de los Pladecos, es muy interesante entender cuáles son entonces las capacidades de los municipios, los recursos de los municipios, considerando que los municipios en Chile tienen situaciones, ¿cierto?, de inequidad entre recepción de recursos, ¿cierto?, ya que no todos los municipios tienen los mismos recursos para poder actuar sobre un territorio. Entonces ahí es bastante interesante poder pensar que una ciudad amigable también se va a desarrollar de forma diferente, o una comuna amigable, considerando estos distintos territorios y estas distintas realidades. Entonces ahí es muy interesante o muy necesario ver cuáles son las capacidades y los desafíos, ¿cierto?, que tienen los gobiernos locales para poder promover el desarrollo de ciudades amigables. Gracias, Catherine. Gustavo, tú eres estudiante, estás en último año en kinesiología. ¿Cómo ves este aspecto de ciudades amigables desde la óptica de la gente más joven, desde el ámbito cultural? ¿Cómo se percibe? Bueno, sumarme a los saludos a todas y todos y agradecer la invitación. Nosotros, desde la perspectiva de estudiantes, hemos tenido la experiencia de construir, por ejemplo, diagnósticos comunitarios. En este sentido, es importante establecer estos diagnósticos con la participación de la ciudadanía. Nosotros tuvimos una experiencia de construir un diagnóstico con adultos mayores. Ellos precisamente en la comuna de Ñuñoa tenían su espacio, estaban muy agradecidos por eso. Sin embargo, presentaban problemas al acceder a ese espacio. Empezamos a construir como todo lo que se puede llamar como la cadena de accesibilidad, que es principalmente cómo nosotros podemos acceder a un lugar que ya puede que sea accesible. Sin embargo, ¿cómo podemos llegar a ese lugar sin presentar problemas en el desplazamiento, por ejemplo, y en la estadía? Entonces aquí nosotros es muy importante hacer que la experiencia que hemos tenido como estudiantes y como jóvenes es construir estos diagnósticos siempre participando la ciudadanía y visibilizando también, como han mencionado, las inequidades que existen, las inequidades sociales, las inequidades de los municipios, y también para eso establecer un compromiso desde las autoridades y desde también nosotros como jóvenes, que muchas veces, como no presentamos estos problemas que pueden presentar los adultos mayores, tenemos que sí visibilizarlos. ¿Y cómo lo podemos visibilizar? Participando con ellos en todos los procesos que son de adaptaciones, y así evitar, obviamente, y establecer una ventaja para todos los ciudadanos y construir una ciudad, una comuna amigable. Muchas gracias. Un tema que siempre está presente es que, lamentablemente, independientemente de lo que hemos conversado en esta primera ronda sobre los planes de desarrollo, es que las grandes inmobiliarias, los proyectos inmobiliarios acaban siendo los grandes faros que al final van siendo los que van construyendo las ciudades y no las políticas públicas y no los planes de desarrollo. ¿Cómo perciben ustedes este concepto de ciudad amigable en contravía de los proyectos inmobiliarios que a veces no contemplan este tema como su prioridad? Mira, yo creo que ahí hay un tema sumamente importante, ¿no? Cuando hablamos de la inmobiliaria y quién construye la ciudad, entonces ahí viene la pregunta, yo creo que nos vamos a la pregunta como de base. ¿Qué vamos a definir por ciudad? ¿Y qué vamos a definir por lo amigable? ¿Y por qué hay que hablar de algo amigable? ¿No? Porque si la ciudad la construimos nosotros,
Y hay una suposición. Y nosotros no somos amigables, la ciudad no es amigable, ¿no? Como las personas. Pero pareciera que hay algo que no es amigable en la construcción de la ciudad, que hay que corregirlo, que los municipios tienen que venir entonces a corregir. Hay algo que está de base y que pues hay que transformar esta ciudad en algo amigable. Entonces hay una frase que me gusta mucho que se suelen aludir a Adorno o se suele mantener ahí, que es que la idea de que el progreso se paga al final. Hay un precio para el progreso y que ese progreso puede estar asociado a la revolución industrial en etapas como principales, donde todo era la maquinaria y el desarrollo y nada eran las personas. Y entonces ahora tenemos esta situación de que se construye la ciudad, se expande la ciudad sin ningún límite a escala humana, y esta ciudad que se expande no se piensa en para que sea habitada. Entonces ahora que tenemos este problema, que la ciudad, comillas, no sería amigable, tenemos que corregirla. Y esa corrección se hace muy interesante entonces que cómo este concepto empieza como a asociarse, por un lado, a la política pública, a otro lado, hacia las personas. Entonces a mí me parece muy interesante plantear eso, de que la ciudad entonces es un espacio construido y que hay un espacio en lucha constantemente, que las personas mayores luchan por habitar esa ciudad. La luchan como ante la inseguridad, la luchan también ante vivirla en pareja, en relaciones, con amistades. Entonces ya no es como solamente un espacio de que se construyó, que es arquitectónico. Hay una construcción sensorial de la ciudad, el ruido, el ambiente, el calor, que también influye cómo yo quiero vivir. Y tal vez por último, plantear entonces que la ciudad, como es construida, no solamente es construida por las personas, porque ahí hablaríamos tal vez de esa idea de barrio, sino que también hay una política que va más allá de las municipalidades que define cómo esta ciudad es construida. Como tú decías, la inmobiliaria. ¿Quién regula de verdad a la inmobiliaria? Los planes regionales, la intendencia. ¿Quién define en verdad a la empresa? Que no haga ruido, que no afecte con contaminación, como ha pasado en Chile, la Puchuncaví, Quintero, donde hacemos zonas donde la gente no se piensa en algo amigable, se piensa en un espacio de explotación. Entonces, como para cerrar mi punto, me parece importante reconocer entonces que la ciudad se construye, la habitan las personas y que hay decisiones que son de espacios locales como municipalidades, pero también a nivel regional y políticos que también definen qué tan amigable o qué vamos a corregir los problemas de esta ciudad que no era amigable. Yo, siguiendo esa línea y volviendo a lo que también comentaba anteriormente, efectivamente la OMS tiene un programa bien bonito respecto del concepto de ciudad amigable. Yo lo vinculo mucho al de concepto de ciudades saludables. Podrían de algún modo dialogar, ¿no? Ambos programas, iniciativas. Lo que pasa es que cómo eso se está entendiendo en Chile o cómo se va a traer a Chile con esas inequidades que comentábamos, cuáles son los desafíos ahí para generar efectivamente políticas públicas que sean no solo con una perspectiva interseccional, me refería a que pueda reconocer que esos adultos mayores pueden ser al mismo tiempo mujeres, pueden tener alguna diversidad funcional, pueden tener identidad de género, ¿no es cierto?, distintas orientaciones, en fin, una serie de otros elementos que pueden ocurrir simultáneamente, ¿no? Me refería a eso, a esta idea de no homogeneizar, ¿no es cierto?, a los adultos mayores como si fueran uno mismo estándar, sujeto estándar, ¿no?, sino que con todas sus diversidades, pero al mismo tiempo el poder hacerlas intersectoriales, ¿no?, menos focalizadas y más dirigidas a lo que hoy día esos habitantes requieren o necesitan en sus territorios. Por eso yo hablaba ahí que quizás necesitamos un cambio de mirada, ¿no? Como ayer hablábamos en un programa que necesitábamos desaprender, ¿ya? Aprender de nuevo, aprender a conocernos, a reconocernos quiénes somos, porque tal como nos dice nuestra amiga Judy Butler, ¿no es cierto?, el espacio tiene una concepción de base. Las infraestructuras no están así, aparecieron, sino que tienen una definición previa a una concepción. Por algo fueron hechas así, y ese por algo fueron hechas así queda corto con un discurso que teóricamente puede ser muy potente, como el de las ciudades amigables, pero ¿qué significa en términos prácticos desde un punto de vista económico, por ejemplo, o de las políticas que van a garantizar que eso se implemente de manera equitativa en nuestro país? Por eso yo pensaba ahí que es interesante, por un lado, cambiar el foco, ¿no?, como poder bajar como en un foco de abajo hacia arriba, poder situarnos, ¿no?, en lo que los adultos mayores, como bien decía Juan en la introducción, necesitan, esperan, quieren también, pero también yo creo en poder generar políticas que permitan que existan respuestas equitativas a nivel de las gobernanzas locales. Yo creo que eso es fundamental, que en el fondo no sea por una cuestión de recursos, sino que un plan de esta naturaleza pueda ser implementado de manera estructural, digamos, y a nivel de nuestro país, ¿no?, como a nivel estatal, y que luego baje quizás con los programas específicos a nivel de los gobiernos locales, porque si no, finalmente va a depender de los recursos disponibles, si se implementa o no, esas señales que decía Alicia antes, esas formas o esos espacios para los adultos mayores, ¿no? Gracias, Rebeca. Y Alicia, ¿cómo percibes eso en el territorio? Mira, yo pienso que Alto Hospicio es una comuna reciente,
jovencita, tiene recién 16 años, pero también estoy muy de acuerdo con Rebeca que la falta de equidad, la falta de que somos una comuna pobre, ¿ya? No podemos implementar lo mismo que en Santiago, en la comuna de Las Condes. Me van a disculpar, pero así es lo que yo veo, así yo lo siento. Tenemos muchas dificultades como comuna pobre, ¿ya? De ingresos bajos, por lo tanto el municipio no tiene ingresos suficientes como para hacer lo que todos quisiéramos, hacer un cambio radical, porque las ciudades amigables, bien dice la palabra, es para que todo el conjunto estemos en armonía. Entonces, si no tienen los recursos, tenemos que rebuscarla por un lado. Entonces sería bueno que hubiesen políticas públicas en la cual se ayudase en forma extra a los municipios para que éstas se puedan implementar y así poder lograr una mejor armonía en conjunto en todos los que habitamos las comunas. Viendo también la realidad nuestra de, como te vuelvo a decir y vuelvo a repetirlo, acá tenemos una región muy diferente porque tenemos la comuna de Camiña, que también sufre mucho con los cambios climáticos. Mira lo que estoy diciendo. Hermosean su comuna, bien, estupendo, lo mejor armonía para los adultos mayores, todo, viene un cambio climático y nos echa abajo todo eso. Así de simple. Entonces, esas son las variables que en su conjunto las políticas públicas tienen que ir de acuerdo al Estado, que se preocupe de estos, se preocupe de que hay cambios, se preocupe de los cambios para los adultos mayores, que tenemos que pensar que no somos un mueble, todos fuimos jóvenes, niños jóvenes y vamos a llegar a adultos mayores, entonces para que sea una ciudad realmente armoniosa para todos, tiene que ser que ya los dineros que lleguen, que sean implementados para que todos tengamos, como bien dice y lo vuelvo a repetir, una ciudad amigable para todos. Todos nos necesitamos. Gracias, Alicia. Gustavo quería decirnos algo. Sí, complementando más bien y preguntar si es que la política, la gobernanza es realmente amigable con las personas que están en riesgo de exclusión social o, bueno, en este caso estamos hablando de los adultos mayores, porque ya estamos apuntando a este rasgo en común, que básicamente es como un problema estructural, desde la gobernanza, desde el diseño de políticas. ¿Cómo esto repercute, lo macro va a repercutir a lo micro? Que presentamos estas desigualdades en el territorio, estos problemas en la comunidad que pueden vivir los adultos mayores. Entonces apuntamos a esto básicamente, a cómo desde el diseño de políticas, desde la gobernanza, desde el Estado, cómo nos hacemos cargo nosotros como ciudadanos para poder implementar todas estas estrategias que sean a beneficio de la comunidad. Catherine, dentro del ámbito de las mejores prácticas, que tú tienes una experiencia internacional bien importante, ¿qué nos podrías contar al respecto? Bueno, la verdad es que un poco pensando en la discusión que se estaba dando ayer, acá recién, y pensando también en lo que son las buenas prácticas, ¿no? Parece que las buenas prácticas son muy importantes para poder transformar de forma paulatina los espacios y la forma en que se relacionan las personas con el espacio, pero si estas buenas prácticas no están acompañadas con cambios estructurales, por ejemplo, en Chile, las personas mayores viven una situación de pobreza muy, muy significativa. O sea, estábamos hablando de pensiones solidarias de 120.000 pesos, mucho más bajo que lo que es el sueldo mínimo a nivel nacional. Entonces, cuando hablamos, ¿cierto?, de espacios o comunidades o ciudades amigables, también hay que pensar en el contexto nacional en el que se va a implementar y también las limitaciones, ¿cierto?, que existen, como se hablaba anteriormente, ¿cierto?, entre las distintas escalas, pero también los distintos sectores. Porque en el espacio local, ¿cierto?, hay políticas que se implementan desde el Ministerio de Desarrollo Social, desde MIMBU, desde el Ministerio de Salud, y todas van dirigidas, ¿cierto?, a solucionar distintos problemas, pero muchas veces no conversan a nivel local, y eso también va generando falta de sinergias que contribuyen, por ejemplo, lo que hablaba Alicia, ¿cierto?, de también que las localidades están expuestas a problemáticas climáticas también. O sea, no es tan solo una necesidad de ser amigable con las distintas edades, sino que también el generar ambientes seguros también y saludables. Entonces siempre se va complejizando la necesidad de cambiar el espacio urbano. Y aquí esto de las buenas prácticas, bueno, hay una plataforma, ¿cierto?, que es la Red Global de Ciudades Amigables que ofrece la OMS, en que distintos países van subiendo prácticas, comunas van subiendo prácticas amigables, y en ese caso hay varias prácticas a nivel municipal en Chile.
Una de las primeras empezó a ser, por ejemplo, el municipio de Valdivia, que Valdivia empezó a generar estacionamientos especiales para las personas mayores. Tenemos, por ejemplo, ahora en Renca una locomoción especial y sustentable para poder transportar a las personas mayores de forma gratuita a nivel de la comuna e ir conectándolos con los distintos centros de salud. Y el concepto, ¿cierto?, de prácticas amigables es bastante bien recibido por los municipios porque de cierta forma permite, ¿cierto?, un aprendizaje comparado y permite generar distintos niveles de innovación. Pero nuevamente, ¿cierto?, volvemos al tema de que tenemos que evitar que esto sea, como decía Rebeca, ¿cierto?, hace un tiempo, que sea solamente una acción cosmética y que se pueda contribuir a poder equiparar la calidad de vida entre los distintos municipios. O sea, que el Fondo Común Municipal quizás habría que revisarlo y ver cómo realmente se están distribuyendo los recursos, ¿cierto? Cuánto vale cada persona, ¿cierto?, dentro de qué municipio, para poder extender, ¿cierto?, la equidad, no tan solo, ¿cierto?, a nivel de recursos, pero también a nivel territorial. Y ahí los gobiernos regionales también, con todos los procesos de descentralización, van a ser claves para poder implementar esto, y obviamente los procesos de debate que se tienen que dar en el proceso de la nueva Constitución. Gracias, Catherine. Álvaro, ¿qué dice al respecto? Es que Catherine pone un punto súper interesante, ¿no? Como la responsabilidad de, por ejemplo, el Fondo Comunal Municipal, pero también me devuelve esta idea, ¿no? Por ejemplo, en Santiago, yo creo que en muchas regiones del país se han hecho estos edificios gigantes, departamentos gigantes, sin acoplarlos, por ejemplo, a parques, plazas, espacios de recreación, junta de vecinos. Entonces, claro, la municipalidad puede compensar nuevamente esta idea, ¿no? Pero aquí hubo una intendencia que aceptó estos edificios gigantes. Hubo una intendencia que revisó un plano y dijo, ¿sabes qué? No me parece hacer una plaza, no me parece exigir más allá. Entonces, yo creo que también es importante complementar esta estrategia que plantea Catherine con una estrategia que de central y como Estado también decidamos cosas y no sigamos empeorando esto, porque si no, se nos complica la cosa. Yo creo que la intendencia puede tener buenas prácticas y decir, yo defino planos reguladores regionales, yo defino zonas metropolitanas que no pueden extender eso, no pueden ser que me haga un edificio tan grande y no genere ningún espacio como de organización, porque al final lo que tú estás generando con la política o permitiendo eso es que la gente termina aislada, ¿no? Porque al final cuando uno tiene un barrio y tiene una junta de vecinos y tiene espacio deportivo y cancha, buenísimo es porque yo tengo donde recrearme. Pero si me genera un edificio con 30 pisos, por ejemplo, con muchas personas viviendo ahí, ¿dónde me voy a poder recrear si al final mi casa es un dormitorio y no tengo dónde habitar, ¿no? Yo creo que también es una medida importante esta lógica de la ciudad amigable, no seguir empeorando eso a través de la regulación. Hola amigas y amigos, soy Juan López Valdomá en Conversaciones Mayores. Les recuerdo que ya nos encontramos en los canales de Spotify y YouTube. Búscanos como Red Transdisciplinaria sobre Envejecimiento. Quería incorporar a lo de la ciudad amigable precisamente lo de la Agenda 2030, la Agenda del Desarrollo Sostenible. ¿Cómo están incorporados el tema que es el objetivo número 11 de las ciudades, digamos, dentro de los municipios? Y precisamente me quería referir al punto que dice uno de los objetivos, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres, los niños y las personas de edad y personas con discapacidad. Este es uno de los objetivos planteados en la Agenda 2030. ¿Cómo lo ven ustedes, Rebeca, si quieres comenzar? Efectivamente, alguna de las metas de los objetivos, digamos, 2030 de esta agenda es asegurar acceso a todas las personas, se plantea, ¿no es cierto?, con vivienda, servicios adecuados, también acceso a sistemas de transporte seguro, accesibles, ¿no es cierto?, o aumentar la urbanización inclusiva. Habla de varios temas dirigidos que uno podría vincular directamente a los planteamientos como base del concepto de ciudades amigables, que yo decía antes también es uno de los ítems que consideran las 5D de las ciudades saludables, ¿ya? Salud entendida como estado de completo bienestar físico y mental, como está planteado también en la Organización Mundial de la Salud. Lo que pasa es que las ciudades amigables es un programa dirigido específicamente para adultos mayores. Mi pregunta ahí es, ¿queremos nosotros resolver la calidad de vida de un grupo particular de la población? ¿O podemos generar soluciones que vayan, ¿no es cierto?, en concordancia con lo que somos hoy como sociedad? Yo pienso que somos muy adultocentristas en el sentido de este ser humano promedio entre 18 y 60 años, hombre, generalmente, ¿no es cierto?, como esta idea de quién es la persona habitante de la ciudad.
pero dejamos fuera, de todas maneras, ¿no es cierto?, las minorías excluidas, ¿no? Y en el caso del género en particular, quizás mayorías excluidas, podríamos decir, que las mujeres somos mayorías, ¿no? Entonces son discusiones abiertas, digamos, pero que a mí me parece que de algún modo tienen un sostén hoy día, digamos, coyuntural, de acuerdo a qué significa entornos más inclusivos. ¿Qué significa, no, pensar hoy día fortalecer, ¿no es cierto?, como plantea una de las propuestas que están incluso en el propio Senama, ¿no?, sobre esta idea de fortalecer, ¿no es cierto?, de identificar problemas, ver cómo se están implementando ciertas políticas públicas, cuáles son las carencias públicas y cuáles son las barreras que hoy día también están de algún modo limitando, ¿no es cierto?, una participación real. Yo creo que una de las barreras es la propia participación, ¿ya? Como en el fondo pensar qué entendemos por una participación vinculante. Y eso implica no pensar en los adultos mayores, por ejemplo, en particular con ese grupo, digamos, de nuestra población, que es una población elevada además en términos de la cantidad de gente adulta mayor que vive en Chile, ¿no? ¿Cómo se reconoce entonces lo que necesitan? ¿Cómo se reconoce lo que requieren o lo que anhelan, ¿no es cierto?, lo que desean? ¿Cómo se reconocen los cuidadores en torno, ¿no es cierto?, a las distintas formas de hacer adulto mayor hoy día en Chile? Porque tenemos una gran cantidad de adultos mayores con enfermedades o condiciones como la demencia, el Alzheimer y una serie de otras cuestiones que también involucran reducción de la movilidad, ¿no es cierto?, reducción de una serie de otras capacidades funcionales propiamente tal y que obligan a que los adultos mayores terminen sus vidas, ¿no es cierto?, involucrando también a su entorno y las redes de cuidado que también están invisibilizadas. Es decir, dejamos de pensar en ese adulto mayor solo porque lo tenemos que pensar con quién lo cuida, ¿no? Y por lo tanto, cómo eso también afecta al entorno directo. Entonces, como para cerrar la idea, me parece que tenemos que entrar, ¿no es cierto?, situarnos en las realidades diversas de lo que significa, ¿no es cierto?, los distintos momentos de nuestra vida y desde ahí levantar, yo creo, iniciativas que permitan efectivamente generar procesos inclusivos, pero realistas, ¿no? Creo que los más expertos en estas materias son quienes lo viven, quienes lo habitan, y ese es nuestro desafío, llegar a las personas finalmente. Gracias, Rebeca. Bueno, la pregunta en general, ¿cómo incorporamos el tema ya que se está hablando de la participación y estamos precisamente acá en Chile en un debate álgido sobre lo que va a ser una nueva constitución? ¿Cómo incorporamos esta participación, estos temas que estamos tratando en un plano de una futura constitución? Alicia. Mira, para nuestra nueva constitución, que es un hito espectacular en la oportunidad que se va a tener para cambiar esta constitución, que no nos está haciendo bien en este minuto. No tenemos una buena constitución donde tengamos todo, estemos todos bien amalgamados en esto, pero tienen que haber todas las personas incluidas. Todos tenemos que estar ahí, adultos mayores, jóvenes, estudiantes, abogados, todo el ámbito que es la sociedad en sí, porque no nos vamos a poder hablar de los adultos mayores si no hay adultos mayores incluidos dentro de la Constitución. No saben de nuestras necesidades, no saben lo que realmente necesitamos como adultos mayores. Esto del estallido social y de la pandemia dejó muchas cosas que salieron a la luz, cosas que estaban escondidas o que se sabían y no se decían, no se hablaban. Es la incomunicación que tenemos, la invisibilización que tenemos los adultos mayores en cuanto a la conectividad. Mira qué simple. Hay lugares donde no hay internet, hay adultos mayores que no tienen, por las paupérrimas jubilaciones que tienen, no tienen un teléfono inteligente para poder comunicarse. Si uno le pasa un teléfono inteligente a un adulto mayor y le enseña a utilizarlo, claro que lo va a saber utilizar, pero si no tiene los medios para comprarlo, ahí quedamos completamente aislados. No tenemos un canal de televisión en la cual haya un programa para los adultos mayores. Tenemos pura farándula. Pero también los adultos mayores queremos saber que puede darnos unos ejercicios un kinesiólogo, una nutricionista, una buena alimentación, y que simple sería que el día miércoles, por decirle, a las 10 de la mañana, de 10 a 11, va a haber el programa para los adultos mayores. Entonces, si vamos a generar una nueva constitución, es que toda la sociedad esté integrada, todas, no excluyamos a nadie. Todos tenemos que escribirla, todos. Gracias, Alicia. Gustavo quería decir algo y después Álvaro. Sí, quería apuntar lo que estaba hablando Rebeca, que decía que una buena accesibilidad es aquella que pasa desapercibida por los usuarios. Entonces, precisamente eso es lo que queremos apuntar, que la diversidad y la inclusión sea un beneficio para toda la comunidad.
evitar homogeneizar la comunidad adulto mayor, precisamente puede generar estos problemas que no todas las personas se vean representadas. El objetivo del desarrollo sostenible que habían mencionado va de la mano con el otro objetivo, que es erradicar la pobreza, una buena salud, la educación, que hayan empleos dignos, igualdad de género, hablando de la interseccionalidad también. Entonces era básicamente eso, que la inclusión apunta a un beneficio para todas las personas, para toda la comunidad, y no necesariamente para un grupo específico, ¿sí? Básicamente es que todas las personas nos podamos sentir cómodos, podamos acceder a los espacios, podamos utilizar los servicios, y que todo sea siempre reduciendo la inequidad, con mayor igualdad y con mayor acceso, con mayor oportunidades, a acceder a todos estos recursos, a todos estos servicios que pueden estar disponibles, y que muchas veces segregan también estos espacios. Gracias, Gustavo. Álvaro. En esa misma línea, juntando como los temas, me parece muy importante tal vez abrir el concepto de accesibilidad universal, ¿no? Porque a veces se suele hablar que la accesibilidad universal es arquitectónica y de diseño y física, pero es sumamente amplio cuando hablamos de esto, lo que plantean aquí, ¿no? De una inclusividad, una ciudad amigable para todas las personas, una nueva constitución para todas las personas. ¿Cuáles son las condiciones de participación para que sea para todas las personas? Porque, por ejemplo, ¿cuántos de estos espacios de participación tienen interpretación de lengua de señas? Hay personas sordas que van a ser personas mayores. Ser persona mayor no te excluye de ser persona sorda o de ser persona ciega o tener discapacidad intelectual. Por lo tanto, ¿cuáles son medidas de accesibilidad sensorial, visual, de equilibrio, toda la sensorialidad, como también cognitiva? Entonces, personas con discapacidad intelectual pueden entender, o personas que no saben leer, personas que les cuesta comprender, tengan ese material. Nosotros con la Red de Inclusividad Urbana hicimos un documento que se llama Proceso Constituyente 2020 Lectura Fácil, que si bien uno lo podía leer, era pensado para personas con discapacidad intelectual. La gracia de este documento es que cualquier persona lo puede revisar, y sería para personas mayores para involucrarse en ese proceso. Entonces, tomando es lo que estamos planteando, ok, qué bueno que las áreas verdes tengan accesibilidad universal, pero ojalá que para que esa área verde tenga accesibilidad universal, lo más probable es que necesitamos que en la Constitución hayan procesos de participación que tengan accesibilidad universal, y después las que representan, y la participación política y cívica, como también tiene la idea de ciudad amigable, también tenga accesibilidad universal, porque si no, ¿cómo de entrada no va a ser accesible, pero de salida va a ser accesible? No va a funcionar. Tiene que tener de entrada, de proceso y también de salida una accesibilidad universal que contemple todas las diversidades. Solamente como un punto para cerrar eso, creo que también hay una idea como detrás que hay que considerar, la discriminación como un espacio de erradicación en cuanto a la ciudad amigable, ¿no? Y ponerlo como con sus palabras, la discriminación en cuanto a que cuánto se discrimina a las personas mayores en ese ámbito. Le dicen, oye, las personas mayores no vienen a estar acá. O sea, al final cuando hablamos de regeneración urbana, hablamos entonces de un espacio que se puede comercializar, donde se venden cosas. Cuando la persona mayor no puede comprar, parecería que no se le construye ese espacio, ¿no? Entonces, yo creo que también es bueno eso, dejar de discriminar, dejar de asumir que las personas mayores, solo las que tienen dinero y son de una posición social o de un tipo de color o de un tipo de funcionalidad, es la que puede evitar, sino que puedan evitarse a todas. Entonces, yo creo que la discriminación, como el liberalismo, erradicarlo, es algo que tributa más allá de solamente un trato respetuoso, que contempla políticas públicas que consideran a la integralidad de la persona, a la persona mayor y a su comunidad. Gracias, Álvaro. ¿Puedo, Juan? Sí, por supuesto, Rebeca. Es que en esa misma línea me recordaba que hasta hace poco se había prohibido la salida a los adultos mayores de 75 años, ¿no? Por temas de COVID. ¿Cuál niño, no? Como no puedes salir de tu casa, tienes que quedarte encerrado. Digamos, mi madre tiene ya más de 70 años, ella trabaja, ella es naturópata, trabaja, hace sus cosas. Yo la vi muy deteriorada, yo misma no quería que saliera, como quien casa herrero cuchillo de palo. Y me di cuenta que cuando ella empezó y volvió a ver a sus pacientes y a relacionarse, ella volvió a brotar, como a florecer, ¿no? Hay algo que no estamos entendiendo, yo creo, y es que en el fondo prácticas de invisibilización, yo podría decir, ¿no? De control sobre estos cuerpos, diría yo, cuerpos personas, pero porque finalmente anoté lo que dijo Alicia, ¿no? Pensamos que son muebles, pues, entonces los dejamos guardados, con llave, para que no salgan. No, es delicado. Piensen ustedes, yo no tengo el dato duro, pero sí tengo los datos dispersos en términos de que la mayor cantidad de población muerta por COVID en Chile son adultos mayores. Sobre el 60% de las muertes son adultos mayores. Y por otro lado, tenemos que las muertes están situadas en aquellas poblaciones o barrios más pobres, más precarizados, que sufren mayor hacinamiento, en donde están distribuidas, digamos, de manera muy visible, porque hay varios gráficos que uno puede revisar. Yo no tengo el dato duro del cruce, ¿no? Adulto mayor, quizás ahí la Katy después puede
compartirnos algo, pero el cruce de adultos mayores con poblaciones precarizadas, empobrecidas, ¿no es cierto?, o con condiciones de hacinamiento, porque creo que ahí hay datos importantes que plantean también cuáles han sido esas condiciones de la vida en términos de las estructuras que decíamos, las formas de acceder al nivel de trabajo, ¿no es cierto?, o el acceso paupérrimo hoy a medios. ¿Por qué digo todo lo anterior? Porque nosotros tendríamos que considerar como un hecho que un grupo importante de la población adulto mayor de nuestro país, mujeres, hombres, trans u otras formas de expresión también de adultos mayores, debieran estar presentes en la construcción de nuestra Constitución. ¿Va a ser posible o no pueden porque son muy viejitos, o como decía Álvaro, porque los tendemos a discriminar o finalmente a tratar como si fueran personas o sujetos pasivos, ¿no? A propósito del ejemplo. Yo creo que eso es algo importante y eso finalmente hay que disputarlo, o sea, hay que exigir finalmente cupos también para las personas adultas mayores que vayan a representar esa realidad. Pero ahí estamos peleando recién, imagínense, con los cupos para pueblos originarios, o sea, para personas con discapacidad. ¿Se entrega cuánto? ¿Un 1%? Como si fuera un favor, y todos tenemos el derecho a participar en igualdad de condiciones. Entonces, ¿con qué mecanismos logramos llevar esa voz? Bueno, hay que trabajar en eso, porque si no van a haber esos cupos, necesitamos personas que puedan llevar la voz de esas minorías excluidas finalmente hoy día a lo que va a ser nuestra carta de navegación, ¿ya? Tan importante por lo demás, gran logro que hemos hecho como nación, país. Genial, Rebeca. Catherine, así como para redondear, ¿cómo cambiar de esta subsidiariedad, de este asistencialismo a política de derechos con los temas que estamos tratando? Bueno, yo creo que ese es un debate muy necesario abrirlo a toda la sociedad, porque finalmente vemos que como que en la historia de Chile las personas mayores han sido como muy objeto de caridad o muy objeto de ayuda siempre, porque por ejemplo, vemos cuando nació CONAPRAM, ¿cierto? Y se empezaron a hacer cargos, o las iglesias haciéndose cargo, ¿cierto?, de las personas mayores abandonadas que necesitaban de un hogar, ¿cierto? Y bueno, y llega, ¿cierto?, en el 2002 CENAMA como para poder cambiar esta lógica y empezar a hacer al Estado responsable, ¿cierto?, de generar políticas y apoyos para mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Y en ese sentido sí se ha hecho un esfuerzo en lo que es el retorno a la democracia, pero yo creo que las dimensiones del problema han sido mucho más grandes que las soluciones hasta el momento. Y ahí yo creo que no es tan solo un tema o una problemática que uno puede asociar, ¿cierto?, a un servicio en particular, porque obviamente depende de cómo está construido y la cantidad, ¿cierto?, de recursos que tiene, de personal y la forma en que puede incidir en la política pública, porque recordemos, por ejemplo, que CENAMA está diseñado solo como un ente coordinador, ¿cierto?, para promover el que se integre las temáticas de las personas mayores a distintos niveles de la sociedad, y aquí la ratificación de la Convención de Derechos Humanos de las Personas Mayores en 2017 también empezó, ¿cierto?, a fortalecer este trabajo que hace CENAMA, pero sin embargo yo creo que la cantidad de recursos que se requieren del Estado son mucho mayores para poder equiparar, ¿cierto?, estas desigualdades territoriales, ¿cierto?, que hacen que las personas mayores experimenten una vejez dependiendo de dónde viven. Creo que ahí hay que hacer no tan solo un tema, ¿cierto?, desde un repensar quizás en una estructura. Muchas personas hablan de que se necesita un ministerio de las personas mayores, ¿cierto?, alguien que se dedique totalmente y que tenga recursos y una capacidad de acción mucho mayor para poder abordar las necesidades, ¿cierto?, y también que pueda responder a cómo nos vamos adaptando y transformando demográficamente en el país. Sin embargo, creo que hay un tema, ¿cierto?, no tan solo de eso, sino volviendo un poco a lo que conversábamos antes, de cómo vamos redistribuyendo también las gobernanzas territoriales, o sea, porque también vimos a través, ¿cierto?, de lo que pasó en el estallido social y también a través de la pandemia, ¿cierto?, que las municipalidades empezaron a posicionarse, ¿cierto?, como voces de los territorios, levantando, ¿cierto?, un primer plebiscito, ¿cierto?, como censo de cuáles eran las necesidades de las personas, empezaron a hacer esta puerta de escuchar cuáles eran las problemáticas. Y es importante entonces también pensar quién va a ser el que va a implementar las políticas que sean diseñadas para las personas mayores, ¿cierto? Porque no es tan solo el pensar la política o diseñar la política, sino que es muy importante el cómo se implementa
qué recursos se hacen para implementar, que se entregan para implementar a nivel territorial. Aquí, por ejemplo, una de las grandes problemáticas que veo yo como para poder abordar este tema, ¿cierto?, de pasar, ¿cierto?, desde un enfoque de caridad hacia un enfoque de derecho, es que todos los municipios tengan un acceso libre, ¿cierto?, a los programas que ofrecen en el Estado para las personas mayores y no necesariamente tengan que concursar, ¿cierto? Porque hasta el momento vemos que municipios que tienen recursos, ellos tienen sus programas para las personas mayores, tratan de abordar la heterogeneidad, ¿cierto?, dependiendo de niveles de dependencia, ¿cierto?, de las personas mayores, pero hay otros municipios que tienen que estar todo el tiempo postulando a recursos del Estado y que eso debilita realmente su acción y el tiempo, que el poco capital humano que tienen puede dedicar realmente a comunicarse y abordar las problemáticas de las personas mayores. Y otro tema también yo creo que es muy interesante que se aborda, o sea, que va también surgiendo a través de lo que ha pasado con la pandemia, es que no tan solo es un tema, ¿cierto?, del espacio público, de la participación en el espacio, sino que también de qué es lo que pasa en el hogar. O sea, cómo también podemos empezar a pensar en que no tan solo la ciudad y la comuna tiene que ser amigable, tenemos que tratar de transformarla y movernos hacia allá, ¿cierto?, dependiendo de cómo vamos a definir amigable. También eso también es una discusión que queda en el tapete y que siempre yo creo que vamos a tener que estar abordando y repensando y como decía Rebeca anteriormente, desaprendiendo también, ¿cierto?, porque incluso la palabra amigable tiene sus mismas limitaciones, pero también pensar que la gran cantidad del tiempo que se pasa en la casa y lo que han vivido muchas personas mayores por esto mismo, ¿cierto?, del confinamiento que tuvieron que vivir por edad, ¿ya? Porque la mayor cantidad de los accidentes y todo ocurre en el hogar, entonces también ahí tenemos que pensar en eso. Y obviamente tratar de, a través de las conversaciones, esperemos, ¿cierto?, en la Constitución, ver de qué forma concreta se pueden abordar los derechos, estos 27, ¿cierto?, derechos o indicaciones para promover y realmente concretizar, ¿cierto?, los derechos humanos para las personas mayores, porque es muy fácil escribirlo o promoverlo o no sé si tan fácil firmarlo, pero de ahí a implementarlo hay una gran brecha y para eso tenemos que poner todos, yo creo, de nuestra parte y sobre todo el Estado. Gracias, Caterina. La verdad es que ya prácticamente estamos llegando al final. Me disculpa, pero ha sido muy entretenida esta conversación. Creo que podríamos quedarnos acá tiempo muy largo. Así que les voy a dejar la palabra para la despedida. Rebeca. Gracias, Juan. Yo me sumo. Además, uno se apasiona y dan ganas ya de proponer ahí ideas, nuevos proyectos, plan y programa. Mire, yo quería decir que acá los especialistas no son ni la academia ni los gobiernos locales. Yo sí creo que son las personas, los habitantes, nosotros, quienes habitamos. Y que es fundamental generar, digamos, alianzas colaborativas, cambiar, como decía al inicio, el foco, poder generar nuevas metodologías para poder efectivamente trabajar de manera situada, tener una vinculación más fuerte a nivel de lo que son las políticas públicas, ¿no es cierto? Y poder lograr que desde esas políticas públicas nosotros generemos un modelo con enfoque de derecho, sin duda, para el reconocimiento de las distintas formas de exclusión. Yo siempre digo que quizás como se nos olvida que fuimos viejos porque morimos antes, ¿no? Y por lo tanto nacemos y pensamos que tenemos toda la vida así, en estos cuerpos o cuerpas, qué sé yo, más o menos funcionales, ¿no? Y lo que pasa es que finalmente todos vamos a ser adultos mayores tarde o temprano, o vamos a tener que cuidar a un adulto mayor. ¿De qué manera nosotros nos ponemos en ese switch de que la ciudad la hacemos todos? Todas, digamos, todes, y que por lo tanto también tenemos que pensarla en esa modalidad, que puede sonar teórico, ¿ya? Pero yo creo que hoy día existen las iniciativas territoriales que pueden ser recogidas en estas políticas para poder implementar mejoras continuas, ¿no es cierto?, planes y programas, pero para eso sin duda tiene que también haber un cambio en el modelo económico de nuestro país. Nosotros no podemos seguir pensando espacios solamente desde un enfoque mercantilista, sino que como espacios en el fondo con enfoque de derecho que permitan una mejor calidad de vida, que permitan acceso, que permitan que una persona quiera sentarse en un banco, ¿no es cierto?, en un área verde, en lugares donde tenemos solamente, ¿no es cierto?, tierra, basura u otros como podemos ver en las grandes periferias de nuestro país. Eso, y yo trabajo dentro de lo que puedo en avanzar, digamos, en conectarnos, en generar redes, y eso yo creo que es algo importante, cómo nosotros trabajamos de manera colaborativa, también con la institucionalidad, ¿no es cierto?, en pos de generar esas mejoras. Yo creo que ahí somos agentes políticos y que nos necesitamos entre todos para ir mejorando nuestro país. Gracias, Rebeca.
Alicia, por favor. Mira, encantada de haber participado en esta conversación, muy agradable. Sacamos al tapete muchas dificultades que tenemos, sobre todo los adultos mayores. Quiero solicitar de que a los adultos mayores no nos invilicen más. Queremos ser parte activa de la sociedad y somos parte activa de la sociedad. Pedir también que las pensiones de los adultos mayores suban, porque hay pensiones que están por debajo y la mayoría por debajo del sueldo mínimo. O sea que no tenemos derecho ni siquiera a vivir con el sueldo mínimo. Así que solicito y ruego de que en la Convención Constituyente estemos incluidos los adultos mayores. Un abrazo para todos y decirles que la sociedad la componemos todos. Jóvenes, adultos, adultos mayores. Gracias. Muchas gracias, Alicia. Gustavo. Sí, agradecer también la invitación. Me encantó mucho participar, por aportar también algunas ideas. El mensaje principal, yo creo que, bueno, lamentablemente este modelo económico de libre mercado ha implantado mucho el individualismo en cada persona. Eso queremos cambiarlo por vía en comunidad, porque desde la comunidad es cuando se construyen los cambios. Así que ese mensaje chiquitito yo creo que es lo esencial para poder construir una sociedad que sea en beneficio de todos, todas y todos. Muchas gracias, Gustavo. Álvaro. Y qué rica conversación, y qué difícil dar palabra al cierre cuando uno quiere abrirlas, ¿no? Como que quiere más abrir que cerrar. Me gustó mucho lo que se conversó, ¿no? Sobre todo esta idea de ciclo vital y de diversidad, de reconocer ciclo vital, de reconocer toda la diversidad de las comunidades para decir eso. Me gustó mucho lo que se planteaba. Nadie nos ha dado ningún derecho que tengamos porque nosotros logramos que lo escribieran, sino que al final lo hemos tenido que poner en la mesa todas las personas. Entonces, yo creo también un reconocimiento al trabajo de Alicia y a todas las personas mayores que nos pueden estar escuchando, porque uno se escucha, empieza como la organización está en la vecinal, es segunda escala, está de tercera escala, y yo creo que un reconocimiento por esa pega de cuando hablamos de envejecimiento activo, también reconocer esos espacios de envejecimiento activo, ¿no? Que eso es un envejecimiento activista, ¿no? Entonces, eso es sumamente importante cuando hablamos de enfoque de derechos, que el derecho se lucha y se mantiene en el día a día, y lo estamos viviendo con Alicia y muchos otros dirigentes. Eso, muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias, Álvaro. Gracias a ti. Catherine. Bueno, también sumarme a los agradecimientos, ha sido muy enriquecedor este espacio, la conversación, los distintos puntos de vista. Agradecer, ¿cierto? También me sumo a lo que menciona Álvaro, del tema de agradecerle a las personas mayores el involucramiento que tienen con la comunidad y el compromiso para poder transformar las sociedades que tenemos y incluir en ese proceso a todos y todas las personas que compartimos, ¿cierto?, un mismo territorio. Y también el poder conectarse con el otro para que no tan solo, ¿cierto?, sean conversaciones o intercambios de ideas, sino que realmente sea poder comprender desde dónde viene esa idea. Y ahí la memoria de la persona mayor, el tiempo recorrido, los espacios recorridos, creo que son vitales para poder enriquecer una conversación de cómo adaptarnos a este futuro, no tan solo en temas de cambio demográfico, sino que también cambio climático, ¿cierto?, transformaciones económicas y una nueva constitución. Así que muchas gracias y desde aquí seguir aprendiendo. Muchas gracias, Catherine. Muchas gracias a quienes han seguido esta transmisión de Conversaciones Mayores. Reiterar los agradecimientos a Catherine Wilhelm, Alicia Rojas, Álvaro Besoaín, Rebeca Silva y Gustavo Augusto. Desde Santiago de Chile, un abrazo gigante, su amigo Juan López Baldomar. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan la opinión de la Red Transdisciplinaria sobre Envejecimiento, la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, ni de la Universidad de Chile.